Bueno, pues vamos a empezar con el seminario Rubio de Francia de hoy. Hoy nuestra conferenciante invitada online es Eugenia Saborín Gómez, de la Universidad de Bremen, aunque se formó en España, en la Universidad de Murcia, y nos va a hablar de cuerpos paralelos interiores y del cociente isoperímetico. Así que, Eugenia, cuando quieras. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder estar virtualmente en Zaragoza ahora mismo. Y bueno, el tema, como acaba de decir David, es cuerpos paralelos interiores y el cociente isoperimétrico. Y para empezar, me gustaría recordar lo que es la suma de Minkowski de sus conjuntos de Rn. Rn va a ser nuestro espacio-ambiente con la topología euclidia habitual, y la suma de Minkowski no es otra cosa que la suma vectorial o la suma punto a punto de conjuntos para dos conjuntos de Rn. La suma de los dos se define como la suma elemento a elemento de ambos conjuntos, y una forma de verla geométricamente, si por ejemplo no estamos interesados en qué lugar está situado el conjunto, pues uno puede ver, como en este ejemplo de aquí, creo que se ve mi ratón, que por ejemplo dejamos fijo el triángulo aquí, elegimos un punto de referencia, y si vamos colocando este cuadrado en todos los puntos del conjunto triángulo, por cierto, el triángulo no es solo lo que es el esqueleto del triángulo, sino también el interior, pues obtenemos este conjunto que está aquí señalado fuera, el borde más grueso. Eso sería la suma de Minkowski de los dos conjuntos, que como he dicho, en este caso no hemos tenido en cuenta las traslaciones, pero cuando hacemos la suma formalmente, lo que consideramos es también el lugar en el que los conjuntos están situados. Dado que nosotros después solo nos vamos a preocupar de magnitudes que son invariantes por traslaciones, en este caso nos podemos quedar, digamos, con la imagen o con la figura geométrica. El siguiente punto, antes de llegar a lo que son los paralelos interiores, es la noción de diferencia de Minkowski. La diferencia de Minkowski, que no fue introducida por Minkowski, la referencia, una de las referencias más antigua, más clásica que se puede dar para ello, va hasta Boll, que también referencia Kaluza y tal, pero el nombre de diferencia de Minkowski fue esencialmente acuñado, si no me equivoco, por Hadwiger, pero Minkowski en principio no introdujo la diferencia, y esta suele considerarse el contrapunto de la suma de Minkowski y define para dos subconjuntos de Rn de la siguiente forma: es la diferencia de los conjuntos K y E. K menos E es el conjunto de puntos de Rn en los cuales podemos sumar con la suma de Minkowski que acabamos de introducir el conjunto E, y todavía nos quedamos dentro de K. Aquí tenemos un ejemplo, otra vez con un triángulo y un cuadrado. Ahora E es el cuadrado y el conjunto de puntos a los cuales podemos sumar este triángulo este cuadrado que tenemos aquí, quedándonos todavía dentro de K, es el triángulo que aparece dentro rayado de gris. En todos estos puntos, si colocamos un cuadrado de este tamaño, pues seguimos estando dentro del triángulo original, y por lo tanto este triángulo de dentro es la diferencia de K y E. Para que no parezca directamente que la diferencia de Minkowski guarda la forma, aquí otro ejemplo más, en el que vemos, por ejemplo, que este cuadrilátero, pues cuando hacemos la diferencia de Minkowski con la bola, se convierte en un triángulo. Este tipo de comportamiento con la frontera de los conjuntos vamos a tratarla un poco más de cerca en unas transparencias que vendrán a continuación. En cualquier caso, una vez que hemos visto que podemos hacer o cómo se define la diferencia de Minkowski, pues no es difícil imaginar que, pues, dados dos conjuntos, podemos encontrar un máximo de valor que podemos, por el cual podemos hacer la diferencia de Minkowski de K con E. Pero antes de ir a ese punto, pues nos vamos en primer lugar, a reducir a cuerpos convexos, es decir, vamos a trabajar solo con conjuntos compactos y convexos, no vacíos de Rn, a la hora de tratar la diferencia y la suma de Minkowski en este caso. Muchas de las cosas que vamos a decir pueden parcialmente hacerse para conjuntos que no son cuerpos convexos, pero una vez que vamos un poco más profundo en la teoría, pues una vez, si no tenemos compacidad y convexidad, muchas de las cosas pues no se pueden ni definir. Y como decía, queremos
ver una forma de digamos, restar con la diferencia de Minkowski la máxima dilatación de otro cuerpo, pero antes de eso quería señalar que si bien la diferencia de Minkowski se suele contemplar como el contrapunto de la suma de Minkowski, aunque tengamos siempre que si primero añadimos E con suma de Minkowski, K más E, y después hacemos la subtracción con E, obtenemos K, si hacemos la operación justo al revés, esto no va a suceder, y lo que ocurre en la mayor parte de las situaciones es que cuando hacemos la diferencia de Minkowski y después volvemos a sumar con suma de Minkowski el cuerpo con el cual hemos hecho la diferencia, siempre obtenemos, o casi siempre obtenemos un conjunto estrictamente contenido en el conjunto original. Ya que la diferencia de Minkowski, entre otras cosas, pues no se corresponde con ninguna operación vectorial, lo que sí hace la suma de Minkowski. Y ahora lo que había anunciado hace un minuto es que quería introducir, después de haber visto la diferencia de Minkowski, la dilatación máxima de E que podemos digamos, restar acá con la diferencia de Minkowski, y es lo que se conoce como InRadio. El InRadio, que esta vez vamos a llamar relativo a un cuerpo E que vamos a fijar. A partir de ahora vamos a tener siempre dos cuerpos en juego. Uno de ellos, que llamaremos siempre E, va a ser, digamos, el cuerpo relativo, o cos también se conoce a veces, y es el cuerpo con respecto al cual vamos a, digamos, a calcular todo. En el caso clásico, en el que el InRadio es el radio de la bola más grande que cabe en un conjunto, lo que estamos haciendo es fijar E igual a la bola euclidia. Pero esto se puede definir para cualquier cuerpo convexo fijo E, y entonces el InRadio, que denotamos con esta notación aquí, R de K punto coma E, es el máximo valor para el cual podemos hacer una dilatación de E, de valor R, de forma que seguimos dentro de K, por supuesto todo permitiendo traslaciones. Una vez que tenemos el InRadio definido, podemos pasar a definir lo que son los cuerpos paralelos interiores. Entonces, de nuevo, tenemos dos cuerpos convexos, K y E. E va a ser el cuerpo de referencia, y para valores entre 0 y el InRadio de K con respecto a E, se define el cuerpo paralelo interior de K a distancia lambda como la diferencia de Minkowski de K con lambda E. Sabemos que cuando llegamos al InRadio, si hiciésemos una diferencia de Minkowski con un valor de lambda mayor que el InRadio, aquí tendríamos un conjunto vacío, porque hemos dicho que el InRadio es el máximo para el cual esto se puede hacer, y por lo tanto nuestro rango para definir los paralelos interiores es de 0 hasta el InRadio. Y K menos lambda es el cuerpo paralelo interior de K a distancia lambda. Aquí tenemos un ejemplo. Nuestro conjunto K es este rectángulo, nuestro conjunto E es la bola, y si ponemos este radio en la bola, pues el cuerpo paralelo interior a distancia este lambda es este otro rectángulo dentro, pintado de gris. En todos los puntos de este rectángulo podemos añadir este lambda bola, que sería el lambda E de la definición. En el caso de que consideremos el mayor valor, es decir, el InRadio, pues en este mismo ejemplo del rectángulo con la bola, lo que tenemos es un conjunto que no tiene puntos interiores. Eso saben en general para cualquier E que pongamos. Cuando hacemos un cuerpo convexo K menos el InRadio por E, obtenemos un conjunto que no puede tener puntos interiores, simplemente porque si no podríamos dilatar más y obtener un radio más grande. Y en este caso concreto del rectángulo con la bola, pues este segmento de aquí es el conjunto de puntos a los cuales podemos sumar con la suma de Minkowski InRadio E, en este caso InRadio la bola, quedándonos dentro de K. Por analogía al caso clásico, pues este conjunto de puntos se llama conjunto de incentros de K, incluso cuando el cuerpo E de referencia no es la bola. Bueno, a veces también se llama kernel o núcleo. Y ahora lo que pretendemos hacer es, usando los paralelos interiores, generar una familia de cuerpos que dependen de estos cuerpos, K y E. E va a seguir siendo fijo. Digamos, ponemos todos los cuerpos bajo un mismo parámetro real e incluimos no solo cuerpos paralelos interiores, sino este que viene aquí ahora, que es el llamado paralelo exterior, cuerpo paralelo exterior del cuerpo K con respecto a E, que no es otra cosa que la suma de Minkowski de K con lambda E, cuando lambda es una dilatación
aquí, positiva de E. Si a esta familia le añadimos la familia de cuerpos paralelos interiores que acabamos de introducir, pero que ahora indexamos con, al revés, que ahora indexamos con valores negativos para tener toda la familia bajo un parámetro real de forma que no se solapen. Es decir, ahora el paralelo interior a distancia lo vamos a indexar con menos lambda, según la notación que hemos introducido antes. Entonces, si consideramos todos estos, los paralelos interiores y los paralelos exteriores, obtenemos el llamado sistema completo de cuerpos paralelos de K. Y aquí otra vez con el ejemplo del rectángulo y E siendo la bola, pues tenemos que cuando lambda es el menos inradio, con esta notación, obtenemos este segmento. Este es un paralelo interior, digamos, de ejemplo. Y luego cuando hacemos paralelos exteriores, pues en este caso de la bola obtenemos este digamos, rectángulo un poco redondeado. Esta familia de paralelos, este sistema completo de cuerpos paralelos de un cuerpo K, resulta que hereda todos los elementos de la familia, muchas de las propiedades del cuerpo K, claramente no todas, pero en concreto es muy útil cuando se trata de, por ejemplo, estudiar lo que ocurre con cuerpos que de alguna manera pueden estar cercanos a K compartiendo algunas de las propiedades de K. Ahora espero poder hacer esta afirmación un poco más cercana. Pero antes de llegar al cociente isoperimétrico, me gustaría remarcar otra vez que hay una diferencia fundamental entre cuerpos paralelos exteriores y cuerpos paralelos interiores. Y para ello me gustaría recordar la función soporte de cuerpos convexos, que la tenemos aquí definida. Se suele a veces llamar la definición analítica de un cuerpo convexo, porque si tenemos la función soporte tenemos el cuerpo convexo totalmente y al revés. Y la diferencia que quería remarcar es que en el caso de la suma de Minkowski o de los paralelos exteriores, ya que están definidos directamente a través de ella, tenemos un control completo del cuerpo suma cuando conocemos los cuerpos de los que partimos. Es decir, la función soporte de K más E en cualquier dirección es la función soporte de K más la función soporte de E. Lo que ocurre con la diferencia de Minkowski es que al no corresponderse con ninguna operación vectorial, lo único que podemos a priori, si no tenemos más información sobre los cuerpos, lo único que podemos decir sobre la función soporte de la diferencia es que está acotada por arriba por la diferencia de las funciones soporte de K y de E. Pero esta desigualdad está lejos de decirnos en general cómo es la función soporte de la diferencia. Y esto hace que, bueno, pues por un lado el estudio de la diferencia de Minkowski de cuerpos se haga interesante, pero por otro a veces representa muchas dificultades, sobre todo cuando tratamos de ver paralelos interiores, por ejemplo, desde el punto de vista geométrico, estudiando la frontera del cuerpo. Y antes de pasar al cociente isoperimétrico, dos ejemplos más de todo el sistema completo de cuerpos paralelos, donde otra vez me gustaría remarcar que la diferencia geométrica, bueno, se puede ver ya incluso en ejemplos concretos en dimensión 2. Por ejemplo, aquí tenemos este K, que es este semicírculo pintado en gris y que estaría detrás de este otro en azul. Que hacemos el cuerpo paralelo interior, aquí he puesto a distancia -1, suponiendo que esta es la bola euclídea de radio 1. Aunque el cuerpo paralelo interior parezca tener la misma forma, es claro que esto dista de ser un semicírculo. En cambio, cuando hacemos paralelos exteriores, de alguna manera está claro qué es lo que vamos a tener y cuál es la distancia, que es en este caso un punto importante, cuál es la distancia del conjunto original K al paralelo exterior. Cosa que en el caso de los paralelos interiores, como hemos visto antes con la función soporte, según la estructura de la frontera del cuerpo original, pues puede resultar bastante más complejo. Y otro ejemplo que quería poner aquí para de alguna manera enseñar que la frontera de un cuerpo puede cambiar de alguna manera bruscamente en el sentido de obtener, por ejemplo, a partir de este cuerpo K, que es otra vez el semicírculo. Si ahora ponemos de referencia este
cuadrado, S es por square en inglés, no he podido cambiar, no me he dado cuenta de hecho de cambiar la S por una C, obtenemos aquí un vértice que no estaba originalmente, cosa que cuando hacemos la suma fuera, pues de alguna manera, aunque aquí obtenemos algo, un segmento, no perdemos tanta información de alguna forma con viendo la frontera como hacemos cuando hacemos los paralelos interiores. Y en este punto también quisiera remarcar que el problema aquí no es que esto sea un cuadrado. Si, por ejemplo, nos imaginamos que tenemos un cuadrado como cuerpo K y le cortamos un vértice, cuando hacemos los paralelos interiores con respecto a la bola, si el vértice lo hemos cortado chiquitito, pues vamos a perder un trozo o una cara de las que tenemos en este caso. Bueno, una vez vistos los ejemplos, me gustaría pasar al cociente isoperimétrico, que digamos el tema principal. El cociente isoperimétrico para el cuerpo convexo K, en el caso clásico, está definido pues, de esta forma. Es la razón de S de K, que es el área de superficie, elevado a n dividido por el volumen elevado a n-1. Las potencias están hechas para que si hacemos dilataciones no tengamos que tenerlas en cuenta. Y este cociente pues, está motivado directamente por la desigualdad isoperimétrica clásica en Rn para conjuntos convexos, que nos dice que existe una constante que depende solo de la dimensión, en este caso de magnitudes relacionadas con la bola, de forma que se cumple que siempre encontramos una cota para el volumen en términos de la área de superficie. Y lo que me gustaría hacer a continuación es motivar el cociente isoperimétrico para la familia de cuerpos paralelos, para el sistema completo de cuerpos paralelos de un cuerpo dado. Para ello me gustaría recordar que hemos introducido los cuerpos paralelos con dependencia de un cuerpo que hemos, digamos, fijado y que era E. Luego, de alguna manera, lo que quiero motivar en la transparencia siguiente es que si queremos considerar cuerpos paralelos con respecto a un cuerpo arbitrario fijo E, tendría sentido que no consideráramos un área de superficie, como está aquí, el área de superficie clásica, que intrínsecamente depende de la estructura euclídea y por tanto de la bola, sino un área de superficie que de alguna manera pudiera depender de este cuerpo E que mantenemos fijo. Para ello, me gustaría mostrar que esta otra desigualdad isoperimétrica, que es, a veces se conoce como desigualdad isoperimétrica relativa a E, que lo que nos dice es lo mismo que la clásica, pero aquí hemos introducido una magnitud que aún no he definido, que haré en la siguiente transparencia, que es el área de superficie relativa de K con respecto a E. Esta desigualdad isoperimétrica es una consecuencia directa de desigualdades clásicas en el contexto de la geometría convexa y a continuación voy a decir algo más al respecto. Lo único que, como he dicho antes, quería motivar es que con esta desigualdad isoperimétrica, donde ahora la constante depende de la dimensión y de E, definimos el cociente isoperimétrico ahora con respecto a E de esta forma. Es decir, el área, la superficie de área relativa a E del cuerpo K dividida por el volumen con las potencias adecuadas. El volumen es siempre la medida del Lebesgue. En este caso no va a haber dependencia con respecto a E en ningún momento, pero como el área de superficie de alguna manera está intrínsecamente relacionada con la bola euclídea, lo que hacemos ahora es considerar esta otra área de superficie. ¿Y cómo está definida esta otra área de superficie? Para ello podemos, por ejemplo, utilizar la fórmula de Steiner, en este caso la fórmula de Steiner relativa, que lo que nos dice es que el volumen de la suma de Minkowski de K con un dilatado, lambda es positivo aquí, de E, se puede describir como un polinomio en este lambda, donde los coeficientes que aparecen son magnitudes relacionadas con K y con E. En este caso, cuando por ejemplo ponemos E igual a la bola euclídea, los coeficientes que aparecen son
magnitudes que muchas de ellas aparecen en otros contextos, por ejemplo en el contexto de la geometría diferencial, y en general estos coeficientes que se llaman cuermas integrales, la cero cuermas integral es el volumen de K, esto es fácil verlo simplemente pues porque si sustituimos lambda igual a 0 tiene que venir el volumen. E igualmente la cuermas integral n coincide con el volumen de E. Este polinomio puede ser de grado n si K más E es un cuerpo que tiene puntos interiores, pero podría tener grado menor que n, dependiendo de si K y E están contenidos en algún plano afín que no sea, o sea, en algún plano afín de dimensión estrictamente menor que n. En el caso de tener E igual a la bola, lo que ocurre es que el término con la cuermas integral 1 y el número combinatorio nw1 y aquí la bola se corresponde con el área de superficie. Y entonces, por analogía, lo que hacemos es decir que cuando tenemos un cuerpo E fijo relativo, pues n por la cuerma integral 1 de K con respecto a E la llamamos área de superficie relativa de K. Creo que debería mencionar aquí que este área de superficie no es en ninguna construcción que venga solamente de la convexidad. Este valor coincide, por ejemplo, con el contenido de Minkowski, si lo hacemos relativo a E, que a veces se llama perímetro anisotrópico, y no es otra cosa que la variación del volumen cuando tenemos en cuenta la suma de Minkowski aquí y ponemos un cuerpo relativo E. Bueno, pues una vez introducida lo que es el área de superficie relativa, volvemos a considerar el cociente isoperimétrico ahora relativo, otra vez porque queremos considerar el cociente isoperimétrico para la familia completa de cuerpos paralelos de un cuerpo K con respecto a otro cuerpo fijado E. Y lo que hacemos es simplemente aquí pues, definir esta función que ahora va a depender de un parámetro lambda entre el inradio menos el inradio de K con respecto a E infinito. Es decir, lo que hacemos es considerar pues, para un cuerpo K y un cuerpo fijo E todos los paralelos interiores y exteriores, es decir, el sistema completo de paralelos, y definir función y ahora dependiendo de una variable real. Aquí tenemos esta función cociente isoperimétrico. Y lo que nos preguntamos es si esta función es monótona en este intervalo. En el caso es dos-dimensional, el hecho de que sea monótona, es monótona decreciente, está esparcido en la literatura en distintas referencias y bueno, debo decir que la verdad no he sido capaz de encontrar una referencia primera ni un resultado concreto de dónde proviene la prueba. Si alguien sabe algo al respecto, pues agradezco cualquier indicación a la literatura. Por eso escribo aquí que tal vez es simplemente folclore. Pero en dimensión mayor o igual que 3, pues el resultado en principio pues, no estaba claro. Y lo que hicimos con Christian Richter de la Universidad de Jena en Alemania es probar que cuando tenemos cuerpos convexos, K y E es un cuerpo arbitrario convexo con puntos interiores, el cociente isoperimétrico resulta ser una función monótona decreciente en todo el intervalo. He de remarcar que en el caso, si consideramos solo el caso cero infinito, es decir, si solo estuviéramos considerando cuerpos paralelos exteriores, el resultado es esencialmente directo porque esta fórmula de Steiner relativa que hemos visto se puede escribir de forma análoga para el caso del área de superficie y por lo tanto esta función es un cociente de dos polinomios en los cuales podemos directamente pues, estudiar con una variable lo que ocurre y se puede ver directo que es una función decreciente. El problema aparece cuando queremos considerar también, por ejemplo, el cero en concreto, tanto por la derecha como por la izquierda. Porque al introducir paralelos interiores, la estructura
que el paralelo interior tiene no es controlable, digamos, con el paralelo exterior. Y, por ejemplo, en el punto cero, pues para hacer la derivada por la derecha, consideramos paralelos exteriores, pero para hacer la derivada por la izquierda, lo que estamos considerando son paralelos interiores. Y como he remarcado al principio, pues en el caso de la suma y la diferencia de Minkowski no es lo mismo hacer primero la suma y después la diferencia que hacer primero la diferencia y después la suma. Y ahí pues hay que tener, bueno, es necesario tener mucho cuidado a la hora de tratar la función. Y lo mismo ocurre con el resto de paralelos interiores. Por lo tanto, digamos que el resultado sería más para la parte de paralelos interiores. Lo que probamos, el resto es esencialmente conocido. Además de esto, podemos estudiar lo que ocurre si la función es constante en algún intervalo o subintervalo del intervalo de definición. Y lo que ocurre en este caso es que son equivalentes las siguientes afirmaciones. Si tenemos dos valores para los cuales la función es igual, pues no solo vamos a tener, quería venir aquí, no solo vamos a tener igualdad en el intervalo lambda 0 hasta lambda 1, sino que vamos a tener igualdad en todo el intervalo de este, menos el radio hasta el lambda 1. Eso resulta ser equivalente a propiedades geométricas como que el cuerpo paralelo a lambda 0, es decir, el cuerpo paralelo, según si lambda 0 es positivo o negativo, interior o exterior, a distancia lambda 0, es homotético al cuerpo K lambda 1, que puede ser un paralelo exterior o un paralelo interior en este caso. Y además resulta que esto es equivalente a que el cuerpo paralelo a distancia lambda 1, bien interior, bien exterior, según el signo de lambda 1, sea homotético a un tipo de cuerpo que vamos a introducir a continuación, que se llaman cuerpos tangenciales, del cuerpo E, que es siempre el cuerpo de referencia. Esta propiedad nos da un montón de información geométrica acerca de no solo los paralelos, no solo el K lambda 1, sino de hecho también sobre el cuerpo K del que partimos. Además de que estas cuatro propiedades sean equivalentes, resulta que si sabemos que lambda 1 es positivo, es decir, allí donde tenemos un intervalo donde la función es constante, si tiene un punto, si tiene un real positivo dentro, en ese caso directamente se ve por las propiedades geométricas que nos dan estas cuatro equivalencias de aquí, que la función desde el principio es una función constante. Y el valor es, bueno, pues este que tenéis aquí. Y lo que ocurre al final es que todo está muy relacionado con E. En concreto, el cuerpo K es homotético a E. Y esto pues se puede ver en parte utilizando 3, que es lo que vamos a intentar introducir en las transparencias que van a venir más o menos a continuación. A continuación, lo que me gustaría hacer antes de entrar a ver lo que son cuerpos tangenciales y estudiar un poco lo que ocurre aquí en los subintervalos donde la función es constante, dar una idea de la prueba. La prueba se podría decir que esencialmente se basa en la concavidad de diferentes aspectos que intervienen en conjunto, en concreto, dos de ellos. Pero primero quería mencionar una cosa. Este resultado que acabo de presentar también existe en la literatura un artículo que bueno, se puso online en Archive un par de meses después de que nosotros pusiéramos el nuestro, por decirlo así, y la prueba es esencialmente la misma y Graziano Crasta obtiene unas condiciones que esencialmente son la 2 y la 3 del resultado que he presentado anteriormente, y esencialmente la caracterización de los subintervalos donde hay donde la función es constante es esencialmente la misma. Y como decía, ahora me gustaría decir algo sobre la demostración. Y bueno, pues la demostración se basa esencialmente en la concavidad de dos cosas. Una es la concavidad del sistema completo de cuerpos paralelos. Con ello me refiero a que si consideramos la suma de Minkowski y el contenido y consideramos dos paralelos de K,
aquí no es importante si son interiores o exteriores, simplemente dos valores en el intervalo, menos un radio hasta infinito, y consideramos un valor entre 0 y 1. La combinación convexa de estos dos paralelos de K está contenida en el cuerpo paralelo a distancia combinación convexa de los dos parámetros que tenemos aquí. Y eso se llama, o se suele conocer como concavidad del sistema completo de cuerpos paralelos. Pues bien, si unimos esta concavidad a la concavidad del volumen como funcional, cuando lo elevamos a 1 partido por n, es decir, si usamos la desigualdad clásica de Minkowski que tenemos aquí, estas dos concavidades nos permiten estudiar la función volumen del cuerpo paralelo como función de un parámetro real lambda, ahora definido igual que antes, entre menos el in radio infinito, y nos permiten estudiar la diferenciabilidad de esta función. No he incluido el menos in radio porque queremos hablar de diferenciabilidad y no solo por un lado. Entonces, usando estos dos resultados y analizando esta función, es posible ver que derivar el volumen en cualquier punto de este intervalo, el volumen a la potencia 1 partido por n, nos da exactamente este valor de aquí. Por supuesto, si estamos en el intervalo 0 infinito, esto es algo que podemos calcular directamente porque tenemos fórmula en términos de polinomio a través de la fórmula de Steiner, pero en el caso de los paralelos interiores no existe, de hecho, han habido muchas conjeturas y muchas de ellas se han probado ser falsas, las fórmulas para el volumen de los paralelos interiores, pero en dimensión 2 sí que hay una fórmula, eso debería remarcarlo. En el caso de los paralelos interiores, es decir, de menos radio hasta 0, el probar que el volumen es diferenciable y que se puede tener esta derivada, necesita bastante recursos técnicos que están relacionados con la construcción geométrica de los paralelos interiores. Este resultado se basa en, o se puede obtener directamente a partir de otros resultados de Alexandrov, por ejemplo, en términos de bull shapes y del cuerpo de Alexandrov. También fue probado, incluso con un resultado un poco más fuerte, por Discan para dar una prueba que constituye una de las mejoras de la desigualdad isoperimétrica cuando se consideran, por ejemplo, otros parámetros como el in radio. Pues Discan probó esta o una desigualdad de la cual se deduce esta directamente en esos términos para probar esta mejora de la desigualdad isoperimétrica, y directamente con paralelos interiores pues fue esencialmente utilizada por Boll, también por Hadwiger, y luego pues pruebas alternativas fueron dadas también por Materon y esencialmente Samuel Jaeger en su tesis también tiene resultados de los cuales se pueden deducir igualdades que directamente nos dan esta de aquí. Y de hecho es esta igualdad la que nos dice que el cociente isoperimétrico es una función monótona decreciente. Directamente, porque si miramos aquí, pues lo que hay no hay otra cosa que el cociente isoperimétrico. Y bueno, el volumen es entonces una función cóncava, luego tenemos todos los ingredientes que necesitamos para obtener que es una función decreciente. Una vez visto esto, me gustaría también mencionar que es natural preguntarse qué ocurre con otros cocientes isoperimétricos, es decir, qué ocurriría si considerásemos no el volumen y el área de superficie, sino cualesquiera otras dos cuermas integrales, de las cuales el volumen y el área de superficie son casos particulares, y de la misma manera la función que nos da este cociente. Los exponentes están de nuevo construidos de forma que podamos obviar las dilataciones. Y bueno, en el caso de considerar dos cuermas integrales arbitrarias,
Por analogía al cociente supersimétrico, ponemos arriba la que tenga índice más alto y abajo la de índice más bajo. En este caso, junto con María Ángeles Hernández Cifre, de la Universidad de Murcia, probamos que si pedimos que los cuerpos convexos estén en una clase que he llamado RJ y que voy a definir directamente en el siguiente clic, con esta hipótesis se puede probar directamente que la función, que esta función para cualesquiera i, j es monótona decreciente. Pero la hipótesis de estar en la clase RJ es muy fuerte. De hecho, un cuerpo se dice que está en una de estas clases RJ si esencialmente lo que tenemos es que las cuermas integrales son funciones diferenciables y sus derivadas son buenas. Buenas en el sentido de que son aquello que necesitamos. Y bueno, voy a decir un poco más preciso lo que son las clases RP y después voy a tratar de justificar por qué hacemos esta hipótesis que parece ser que he dicho que la hacemos solo para que nos funcione y no es del todo el caso. Un cuerpo dice que está en la clase RP si para todas las cuermas integrales entre 0 y P se tiene que la función cuermas integral, cuando la hacemos depender del parámetro de definición del cuerpo paralelo interior, es decir, la consideramos desde menos en un radio hasta infinito, como hemos hecho hasta ahora, resulta que la derivada por la izquierda es igual a la derivada por la derecha, es decir, es derivable y la derivada coincide con este valor de aquí. ¿Okay? Si tenemos esta hipótesis, entonces pues es directo considerar esta función que tenemos aquí arriba, del cociente isoperimétrico, y directamente pues derivar en una variable y ver lo que ocurre. Lo que me gustaría hacer a continuación es motivar por qué introducir estas clases RP. Y no es solo porque así se puede, digamos, calcular directamente con las derivadas, sino porque si consideramos la desigualdad de Brun-Minkowski ahora para cuermas integrales, hay incluso una versión mucho más general de la desigualdad de Brun-Minkowski para volúmenes mixtos en general, si consideramos esta desigualdad de aquí, que nos dice que la cuermas integral elevada a la potencia recíproca de su grado de homogeneidad, es decir, WI es una cuermas integral, como hemos visto en la fórmula de esta n relativa, y resulta ser homogénea de grado n menos i. Entonces, la cuermas integral elevado a 1 partido n menos i es una función cóncava, igual que ocurre con el volumen. Y si usamos esta desigualdad unida a la concavidad que ya hemos visto antes del sistema completo de paralelos de un cuerpo convexo, se puede deducir directamente que siempre la función tiene una derivada por la izquierda, que es mayor o igual que la derivada por la derecha, y utilizando propiedades de los paralelos interiores y exteriores, se puede deducir que eso es mayor o igual que este valor de aquí. Entonces las clases RP se definen como los cuerpos en las clases RP se definen como aquellos para los cuales aquí tenemos una igualdad en toda la cadena. Por lo tanto, digamos, el introducir las clases RP no es algo artificial, no viene solo porque, digamos, funcione a la hora de calcular las variaciones, sino que la concavidad nos da directamente que existen estas desigualdades y es esencialmente natural preguntarse cuándo hay igualdades y qué cuerpos cumplen las igualdades. Estos son los que están en las clases RP. De hecho, con el resultado que he mencionado antes, que se podía deducir de resultados de Alexandrov, de Boll, de Materón, tenemos que el volumen, que no es otra cosa que la cuermas integral 0, es derivable y conocemos su derivada, que no es otra cosa en este caso que n veces la cuermas integral 1, que no es otra cosa que el área de superficie. Luego esto que hemos visto antes y que nos daba la clave para probar que el cociente isoperimétrico es monótono decreciente, esto además es lo que nos dice que la clase R0 está formada por todos los cuerpos convexos. Pero no es así para el resto de clases. El resto de clases está una contenida en la otra y el contenido en general es estricto. Digo en general porque esta afirmación solo la puedo hacer si E es suficientemente regular, si tiene una frontera, digamos, buena. En el caso en el que
no sepamos nada de la regularidad o de que sea estrictamente convexo E, la verdad es que no tengo claro si estas clases están una contenida estrictamente en la otra. En cualquier caso, a raíz del resultado anterior, con este resultado no se puede deducir el hecho de que el cociente isoperimétrico clásico sea decreciente. Pues, si observamos aquí, la clase que pedimos es la clase que se corresponde con el coeficiente que hay aquí arriba, y en el caso del cociente isoperimétrico, aquí arriba tenemos el área de superficie, que es la W1. Y la clase R1 está estrictamente contenida en la clase R0, que es la clase de todos los cuerpos convexos. Y lo que me gustaría hacer a continuación, ahora sí, es intentar ver un poco cuál es, digamos, la razón geométrica por la que se dan estas equivalencias en los subintervalos en los que hay, en los que la función es constante. En concreto, me gustaría pues, dar un par de pasos en dirección a la introducción de lo que son los cuerpos tangenciales. Para ello, tenemos que introducir primero la noción de vector extremo o vector normal extremo. Un vector U es extremo de un cuerpo convexo K si en el mismo punto de la frontera no puede ser escrito como la suma de dos vectores linealmente independientes que también son normales. En el caso de este ejemplo, de esta caja, pues vemos que los normales a las caras, al menos si estamos considerando puntos del interior relativo de la cara, son extremos, porque en estos puntos no tenemos nada más que un hiperplano soporte al cuerpo. En cambio, si miramos, por ejemplo, esta arista y consideramos los hiperplanos soporte del cuerpo convexo, como no sé si hiperplano soporte es conocido para todos, muy rápidamente, un hiperplano con un vector normal U es soporte a un cuerpo convexo si deja todo el cuerpo convexo en uno de los dos semiplanos que define y tiene contacto en el cuerpo, no lo corta, sino solo lo toca en la frontera, por decirlo geométricamente. Entonces, en este caso, pues si consideramos el hiperplano que contiene la cara, donde estoy poniendo el vector normal aquí con la flecha, pues eso sería un hiperplano soporte, y para todos los puntos que tenemos en el interior relativo de esta cara, pues es el único hiperplano soporte que podemos definir. En cambio, si nos vamos a una arista, uno puede imaginarse que si ahí pusiese un hiperplano, pues tiene un margen de juego para mover ese hiperplano, de forma que estos otros hiperplanos pues siguen siendo hiperplanos soporte porque dejan todo el cuerpo en uno de los semiespacios, pero no lo cortan, lo tocan solo en la frontera. Por lo tanto, los vectores normales en puntos de la arista, mientras no estemos considerando este vector extremo, pues no son extremos. No he dicho nada, pero si hay alguna pregunta en cualquier momento, no interrumpidme sin problema. Una vez introducido lo que son vectores extremos normales, vamos a introducir lo que es el cuerpo forma de un cuerpo K. Para ello, lo que vamos a hacer es hacer una intersección de semiespacios que vienen dados por los vectores normales extremos del cuerpo K. Y lo que vamos a hacer con esos semiespacios es poner los semiespacios soporte a la bola en el caso clásico o a un cuerpo fijo E en el caso genérico. Aquí un ejemplo. Cogemos esta caja. Los vectores extremos de un politopo van a ser solo los vectores normales a sus caras, porque en cualquier cara que no sea n-1 dimensional vamos a tener más de un hiperplano soporte en los puntos del interior relativo. Luego, para esta caja, los únicos vectores extremos que tenemos son los normales a las caras. ¿Qué hacemos para cubrir el cuerpo forma? Ponemos la bola como referente, tomamos los vectores normales y ahora estos hiperplanos o estos vectores que nos daban los vectores extremos de K, ponemos los semiespacios, pero digamos soportando a la bola. Con lo cual cogemos la cara de arriba, la pegamos a la bola, cogemos la cara de delante, la de detrás,
y pegamos todas a la bola. Hacemos la intersección de los semiespacios y obtenemos un cubo. En este caso, el cubo es el cuerpo forma de este paralelepípedo, esta caja tridimensional, cuando el cuerpo de referencia es la bola. Aquí tenemos otro ejemplo. En dimensión 2, de nuevo, mi cuerpo de referencia va a ser la bola. Y si cogemos ese semicírculo, aquí podemos observar que en todos los puntos donde la frontera es suave, pues tenemos un hiperplano soporte único y todos estos vectores son extremos. En cambio, cuando llegamos a estos dos vértices de aquí, pues tenemos que tener cuidado porque digamos que en el ángulo entre este vector y este vector no vamos a tener ningún vector extremo, ya que ahí tenemos una familia de hiperplanos soporte y por tanto los únicos vectores extremos son los de los puntos regulares y el que apunta en este caso hacia abajo. Si cogemos la construcción del cuerpo forma, pues lo que obtenemos es este cuerpo que tenemos aquí, porque ponemos estos hiperplanos con estos vectores extremos, ahora soportando el cuerpo que es la bola. Pues una vez que tenemos el cuerpo forma, antes de digamos, decir que es un caso muy particular de los campos tangenciales, que es lo que quiero introducir a continuación, me gustaría también decir que el cuerpo forma es un objeto que se ha estudiado clásicamente bajo distintos nombres y en concreto nos da, por ejemplo, una de las mejoras de la desigualdad isoperimétrica clásica. Bueno, la desigualdad aparece en distintas fuentes y ha sido utilizada por muchos autores clásicos. He hecho una mini lista de los que, digamos, son más clásicos, de los cuales, más clásicos en referencias de los cuales se puede encontrar, digamos, una desigualdad de la cual se deduzca esta, que es una mejora de la desigualdad isoperimétrica. Por ejemplo, Alexandrov, Tiscant, otra vez, Lindelof probó un resultado en dimensión 3 que después extendió Minkowski y que esencialmente nos dice que podemos mejorar la desigualdad isoperimétrica introduciendo el cuerpo forma. La desigualdad isoperimétrica normalmente pondría aquí la bola, pero por la construcción, o el cuerpo E, si tomamos digamos, la clásica relativa, lo que el cuerpo forma hace es darnos una mejor cota, en este caso por abajo, porque el cuerpo forma, por construcción, siempre contiene al cuerpo referencia con respecto al cual lo calculamos. El resultado que probó Lindelof, lo voy a mencionar porque es muy visual. Si cogemos politopos y consideramos politopos con unas direcciones prescritas fijas de caras, de normales a las caras, pues lo que nos dice el resultado de Lindelof en dimensión 3 es que entre todos ellos el que nos da el mejor cociente isoperimétrico o la mejor desigualdad isoperimétrica es aquel cuyas caras tocan la ínbola. De hecho, lo que estamos haciendo ahí es implícitamente construir el cuerpo forma como hemos hecho antes con el paralelepípedo y el cubo. ¿Y cómo se relaciona entonces el cuerpo forma con los cuerpos paralelos y con K para, digamos, que tenga un papel en este análisis del cociente isoperimétrico? Pues bien, resulta que directamente de la definición de cuerpo paralelo interior obtenemos que si sumamos al paralelo interior la dilatación lambda de E, pues estamos en K. Eso es esencialmente la definición de cuerpo paralelo interior. Lo que hace el cuerpo forma es mejorar este contenido de aquí y nos permite, digamos, acercarnos más a K, pero si seguimos considerando un cuerpo paralelo interior. Es decir, esta desigualdad que tenemos. No sé si es la conexión, pero estoy oyendo. Ok, ahora parece que está bien. Luego tenemos este contenido de aquí. Y además ocurre que el cuerpo forma tiene una propiedad que a nivel del estudio de magnitudes relacionadas con K y con sus paralelos interiores es muy relevante, y es que nos permite calcular el área de superficie relativa a E sin utilizar E, es decir, poniendo directamente el cuerpo forma. Por lo tanto, el cuerpo forma de alguna manera capta
la mayor parte de las propiedades de estructura de la frontera del cuerpo K, de tal forma que nos deja calcular el área de superficie con respecto a E, en lugar de usando E, usando el cuerpo forma. Y ahora volvemos otra vez. ¿Cuál es el papel del cuerpo tangencial aquí? Pues bien, he introducido primero el cuerpo forma porque lo que ocurre aquí es que cuando decimos que este paralelo es homotético a un cuerpo tangencial de E, lo que estamos diciendo es que este paralelo es homotético a su propio cuerpo forma. Lo que ocurre es que al utilizar cuerpo tangencial, es una familia mucho más amplia que la de la forma de los paralelos interiores y exteriores, podemos utilizar propiedades de los cuerpos tangenciales que nos dan una conexión entre cuerpos paralelos, cuermas integrales y además de alguna manera el cuerpo forma incluido. Para ello, la definición de cuerpo tangencial genérica, un cuerpo K es un cuerpo tangencial de otro cuerpo E, ambos con puntos exteriores. Sí, solo sí, cada vez que tomamos un punto de la frontera de K, encontramos al menos un hiperplano soporte de K que también soporta a E. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos, si por ejemplo consideramos la bola es un cuerpo tangencial de sí mismo, porque en cada punto de la frontera encuentro un hiperplano soporte que soporta la bola. En este caso es trivial. Este triángulo es un cuerpo tangencial de esta bola, porque cualquier punto de la frontera del triángulo que cojamos, pues encontramos un hiperplano soporte que también soporta la bola. En el caso de todos los puntos en el interior relativo de los lados, no tenemos ningún problema, pero si vamos al vértice, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que los vértices también están incluidos en los lados y por lo tanto justo ese hiperplano también está tocando la bola. Y aquí tenemos otra construcción de cuerpo tangencial con respecto a la bola. Aquí observamos igualmente que lo que hemos hecho es esencialmente hacer la envoltura convexa de la bola con puntos adecuados y el cuerpo que obtenemos es también un tangencial de la bola. Y aquí pues un par más de ejemplos en los que ahora el cuerpo de referencia E es un triángulo, pues este otro triángulo resulta ser un cuerpo tangencial del triángulo gris, porque no importa el punto que cojamos del triángulo azul, siempre encontramos un hiperplano soporte que soporta al otro triángulo. Y lo mismo con este cuadrado. Con ello también, con estos ejemplos, también quiero decir que la construcción de los cuerpos tangenciales no es... a veces los cuerpos tangenciales tienen digamos, propiedades geométricas muy, muy distintas de las que tiene el cuerpo con el cual miramos que es tangencial. No es como el caso anterior que hemos visto que teníamos una caja y que obtenemos un cubo. Pues a veces, como tenemos aquí, el cuerpo que estamos considerando pues difiere mucho del cuerpo E en concreto. Y una vez que tenemos la definición de cuerpo tangencial, ¿por qué nos aparecen los cuerpos tangenciales en este análisis de los intervalos en los que es constante la función cociente perimétrica? Bueno, pues entre otras cosas hay una caracterización de Favart de los cuerpos tangenciales que nos dice que si tenemos dos cuerpos K y E y está contenido en K, K es un cuerpo tangencial de sí y solo si estas dos cuermas integrales coinciden. En este caso, esencialmente lo que estamos diciendo es que calculamos el volumen de K en función de la superficie relativa de K con respecto a E, porque W1 salvo la N es la superficie relativa. Luego, los cuerpos tangenciales comparten o están directamente dados por una relación entre las colmas integrales, pero no solo eso. Directamente por definición, la construcción que hemos hecho de cuerpo forma nos dice que el cuerpo forma es un cuerpo tangencial de E. Y antes hemos visto que con el cuerpo forma podíamos calcular el área de superficie de K con respecto a E, en vez de utilizando E, utilizando el cuerpo forma. Por lo tanto, esta relación también, digamos, casa muy bien con este punto que hemos puesto aquí y nos permite, a la hora de ver el cociente isoperimétrico, determinar cuándo
tenemos subintervalos en los que la función es constante. Y por último, hay una relación más entre cuerpos tangenciales y ahora cuerpos paralelos, en este caso interiores, y es que Schneider probó que los cuerpos paralelos interiores de un cuerpo K con respecto a E son homotéticos al cuerpo original si y solo si el cuerpo es homotético a un cuerpo tangencial de E. Es decir, por ejemplo, miramos este triángulo del principio y hacemos los paralelos interiores con respecto al cuadrado. Este triángulo que tenemos aquí podemos saber si es una dilatación del original si el cuadrado es... si el triángulo es un cuerpo tangencial de un dilatado del cuadrado, que en este caso, pues si vemos la copia más grande del cuadrado que cabe en el triángulo, vemos que se cumple la propiedad de ser un tangencial. Por lo tanto, este triángulo es un homotético del anterior. Eso no ocurre si, por ejemplo, consideramos el otro ejemplo que hemos visto al principio del rectángulo, aunque lo que obtenemos es un rectángulo, este rectángulo no es un dilatado del rectángulo anterior, como paralelo interior, porque el rectángulo no es un cuerpo tangencial de la bola, ya que tenemos más de una ínbola, y al tener muchas bolas, al tener muchas ínbolas en este caso, al tener un conjunto de incentros grande, no se cumple la propiedad de ser un tangencial, ya que aunque todos los lados toquen alguna ínbola, no las tocan, digamos, no tocan a una misma ínbola al mismo tiempo. Y utilizando ahora pues esta serie de propiedades que hemos visto, en el caso de tener un cuerpo tangencial, sabemos que tiene que tener en radio 1, sabemos que tiene que ser su propio cuerpo forma con respecto a E, sabemos que los paralelos interiores son dilatados y también, aunque en este caso sea trivial porque tenemos esta descomposición, sabemos que podemos escribir K en función de los paralelos y del cuerpo forma. Si unimos todo eso, pues las formas integrales se convierten en funciones muy fáciles de tratar para cuerpos tangenciales, pues porque tenemos aquí factores lineales que podemos sacar y podemos utilizar el cuerpo forma, por ejemplo, cuando tenemos la W1, para cambiar E por el cuerpo forma si nos hace falta. Entonces, estas propiedades que hemos ido analizando hasta ahora sobre cuerpos tangenciales son las que nos permiten probar estas cuatro equivalencias. Por ejemplo, el que aquí tengamos que las dos copias son homotéticas viene casi directamente de la igualdad en la desigualdad de Brun-Minkowski. Y una vez que tenemos eso, sabemos que los cuerpos paralelos interiores son homotéticos, cogemos el resultado de Schneider, que nos dice que eso ocurre si estamos de alguna manera en un cuerpo que es homotético, un cuerpo tangencial, y entonces analizando en qué rango de paralelos estamos, si interiores o exteriores, se puede llegar al resto de conclusiones equivalentes. Y en el caso de que este valor que hemos mencionado antes, donde en el intervalo donde es constante sea positivo, pues la situación es incluso un pelín más fácil porque estamos tratando con sumas de Minkowski. No sé cuánto tiempo me queda. Pues 5 minutillos. Vale, pues entonces quería solo dar un poco la motivación por la cual empezamos, junto con María Ángeles Hernández Cifre como con Christian Richter, a estudiar este problema del cociente isoperimétrico. En la literatura, en un teorema de 2019, aparece este resultado que tenemos aquí, que no nos dice otra cosa que la función cociente isoperimétrico cuando el cuerpo de referencia es la bola, que es una función decreciente. Y la prueba utilizada para la demostración utiliza de forma implícita una relación de cuerpos paralelos interiores que tenemos aquí, es decir, el cuerpo K está contenido en la suma de Minkowski del paralelo interior con un dilatado apropiado de este cuerpo que tenemos aquí, que es el cuerpo forma del paralelo interior. Ocurre que esta relación no se da en general. Por eso he puesto aquí casi teorema, espero que no confunda ahora mismo
el haberlo puesto así. No obstante, ahora sabemos que este resultado es cierto. El resultado que he mencionado antes, junto con Christian Richter, nos lo da en el caso más general de tener aquí un E, pero este resultado de la literatura utilizaba implícitamente esta relación de aquí. Esta relación está es muy cercana a una relación que ya habíamos estudiado María Ángeles Hernández Cifre y yo unos años atrás, que es el hecho de poder descomponer un cuerpo convexo K como suma de Minkowski de un paralelo interior y un dilatado del cuerpo forma. Por supuesto, en este resultado de aquí tenemos el cuerpo forma del paralelo interior, por lo que no se puede aplicar directamente los conocimientos de este, pero el hecho de que se utilizase implícitamente esta condición nos llevó a pensar que, bueno, que tal vez había un problema con la demostración. De hecho, este resultado hacía referencia a otro resultado anterior, de 2016, en el que se trataba el siguiente problema variacional. Dado un cuerpo convexo, se establecía la pregunta de todos los cuerpos convexos L para los cuales el paralelo interior a distancia lambda de L era K lambda, para todos los lambdas aquí, cuál era el que tenía área de superficie máxima. Este resultado daba que el cuerpo tenía que ser esta suma de Minkowski K más una dilatación apropiada del cuerpo forma de K. Lo que ocurre es que en la prueba de este resultado, y por eso vuelvo a poner aquí casi, se utiliza el hecho de que hay una igualdad entre estos dos conjuntos. Y me gustaría observar que aquí están los vectores extremos de K y una cota para, bueno, y el cuerpo aquí está dado sin directamente como una intersección de semiespacio, y por lo tanto la función soporte pues se puede, digamos, obtener para algunos de los vectores U, pero no para todos directamente a partir de lo que tenemos, digamos, aquí adentro. Esta afirmación resulta que, igual que el caso anterior del contenido, no es válida si no tenemos una hipótesis adicional, y es que se cumpla que los vectores extremos de este cuerpo son exactamente los vectores extremos del cuerpo K. Aquí podría ocurrir que tuviéramos que poner la cláusula de los vectores extremos. En cualquier caso, lo que probamos María Ángeles Hernández Cifre, con María Ángeles Hernández Cifre, es que bueno, las dos cosas que acabo de mencionar, en las que les he puesto un casi delante, digamos que incurren en el mismo problema, y es una hipótesis sobre cuerpos convexos que en general no se da. Para encontrar cuerpos que no cumplan esto, pues hay que utilizar unas cuantas propiedades de la estructura de la frontera de los cuerpos paralelos interiores. Y esencialmente en la demostración de que el primer resultado sobre el cociente isoperimétrico, que la demostración, digamos, necesita una hipótesis adicional, en esa misma construcción aparece implícito, digamos, el problema con este segundo resultado que he mostrado. Y para no pasarme del tiempo, pues lo que hacemos para la construcción es buscar con lo que sabemos sobre los cuerpos paralelos interiores, los cuerpos forma, una construcción que nos dé eso que queremos. Es decir, primero inflamos el cuerpo, pero lo inflamos con mucho cuidado para que tengamos un control sobre los vectores extremos. Luego, de alguna manera, utilizando lo que tendría que darse, llegamos a la conclusión de que hay una propiedad muy fuerte en la frontera de los cuerpos que tiene que darse, y es esta vez eso esencialmente que he mencionado antes en el segundo casi resultado, y es que esta igualdad tiene que darse, y para esta igualdad resulta que se pueden construir, por ejemplo, cuerpos como politopos, este que tenemos aquí en concreto, de forma que cuando construimos el cuerpo forma, pues obtenemos un vector que, al hacer la suma de Minkowski el politopo con su forma, nos da una cara adicional aquí arriba. Y al darnos una cara adicional, que no lo tiene el cuerpo forma, que es esencialmente el mismo que el anterior, solo que la arista de aquí arriba, digamos, es casi perpendicular a ella, no tenemos esa propiedad, y por tanto lo que tampoco tenemos es que esas dos afirmaciones anteriores se den en general.
Y con ello me gustaría terminar. Muchas gracias por la atención y si tenéis preguntas. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Pues si hay alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario, os podéis abrir el micro. No. Bueno, yo sí que te quería preguntar una cosilla, Eugenia, así brevemente. Me ha llamado la atención la desigualdad de esa isoperimétrica que has puesto con el cuerpo forma. ¿Tiene alguna versión funcional equivalente? Como la isoperimétrica clásica tiene la de Sobolev de forma equivalente, con el cuerpo forma, ¿hay algo que juega, alguna función modificada que juegue el papel o...? No que yo conozca ahora mismo. Lo que ocurre es que tal vez mirando el cuerpo forma como un ejemplo de bull shape, sí que hay una forma de, o se ha intentado, digamos, dar una construcción funcional de bull shape. Lo que pasa es que a mí personalmente se me escapa la geometría totalmente y no te puedo decir más al respecto, pero creo que en el contexto de la bull shape de bull shapes hay una forma de, digamos, construir algo que sería como un envelope de funciones, es que ya no sé ni cómo decirlo en castellano, y eso sería lo que podría hacer, digamos, el papel de forma, pero yo no he visto ninguna referencia concreta que eso se pueda utilizar para mejorar desigualdades como en el caso pues, de transformarla en funciones como la Sobolev o algo. No, pero puede ser desconocimiento por mi parte. Vale, vale. Pues gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? No, pues muchas gracias otra vez, Eugenia. No, gracias a vosotros. Muchas gracias. Voy a parar ya la grabación.